Ok, buenos días. Tratando de hacer aquí al mago con la tecnología pero bueno, ya lo logré, ya lo logré. Gracias a Dios. Ya. Estamos aquí y les doy la bienvenida, les doy las gracias por estar presentes, am, acompañándome en esta mañana, en este domingo. Es hermoso aquí en Chicago, lleno de sol, lleno de luz, lleno de, da ánimo, da esperanza ver tanto sol, aunque a veces el calor sí como que exagera un poco y nos ponemos más negritos, bueno, unos más que otros. Pero bueno, pues ¿qué le hacemos, no? El sol así nos trae, así nos pone. Así es que, pues bienvenidos ahí, sus casas. Qué gusto me da ver sus nombres y me anima mucho, me compromete y en ese mismo compromiso, pues hoy quiero compartirles de mi corazón. Este es un mensaje, yo creo que más directo de mi corazón, como nunca, hace mucho tiempo no lo hacía. Todos los mensajes vienen, los tengo que vivir, como siempre les he dicho, pero este hoy me pegó y me sigue golpeando y me está empujando a tomar decisiones en mi vida, que bueno, pues cuento con ustedes y luego también pensando en ustedes, ¿ok? Así es que permítanme orar para poder leer la palabra. Hoy estamos en Primera de Pedro, capítulo 5, y este es un capítulo muy interesante. Les comentaba el viernes a los hermanos que se reúnen que estaba de hecho pensando no predicar acerca de este versículo y más bien buscar o comenzar una serie que se llamara La vida en Cristo, la vida familiar en Cristo, cómo Cristo pide que nos reunamos como amigos, como familia, no sé, algún título estaba yo pensando. Eh, Incluso estaba pensando hablar de los últimos tiempos y de las cosas que están pasando actualmente y andaba yo buscándole, soy honesto, buscando hacer una prédica eh, ah, que llamara la atención. De hecho, el tema, quería que fuera un tema que llamara la atención y todo esto. Y bueno, conversando con alguien que me está ayudando en este tiempo en el que tengo necesidad de hablar y de expresar mi corazón, am, me movió de nuevo a caer en esta prédica en capítulo 5. Y aunque el tema principal es un llamado, una exhortación a los pastores de las diferentes iglesias, y estaba exhortándome, le pedí a Dios que me ayudara a compartir esto en forma general. Como les digo, normalmente capítulo 5 de Primera de Pedro se predica en congresos de pastores o de líderes, pero fíjense que una vez que lo he estudiado y una vez que lo apliqué a mi vida y que motivó a ciertas tomas de decisiones, creo que puedo compartirlo de tal manera que a todos nos bendiga esta porción de la palabra de Dios. Así es que déjenme orar, ponerme en las manos del Señor, ponernos en las manos del Señor y pedirle que sea su espíritu el que nos hable, ¿sí? Acuérdense, humanamente la carne no aguanta, no soporta la palabra de Dios y físicamente nos agota, mentalmente nos distrae, nos revienta el cerebro y a veces lo que hace la carne, el ser humano es pues poner atención a otras cosas, empezar a ver las palomas que vuelan, las moscas que pasan, la cucaracha que corre, te da sueño, te da todo. Y no lo digo de verdad, lo he visto en todas las iglesias, ¿no? Me ha pasado a mí. Así es que te voy a pedir que por los siguientes 25 minutos eh, trates de luchar con eso y le pidas al Espíritu Santo que tenga tu corazón y tus oídos abiertos para poder crecer juntos en la palabra. Así es que permítame orar para eso. Padre bendito, Señor, te doy muchas gracias, Señor, porque tu palabra es el único refugio, Señor, en medio de esta vida llena de caos y de situaciones que a veces no podemos controlar y otras que nosotros provocamos y otras que se desbordan, Señor. Eh, Qué difícil sería vivir esta vida sin el consuelo de tu palabra, sin el oasis, Señor, de tus brazos. Padre bendito, Señor, gracias porque ah, preparaste hombres, Señor,
y mujeres eh, comprometidos y dedicados, Señor, a compartir el Evangelio a través de los tiempos. Y este ha llegado a muchos rincones, Señor. Llegó de alguna manera a mi corazón y está llegando al corazón de otras personas. Señor, que este mensaje siga siendo ese mensaje, Señor, de esperanza. El Evangelio, el Evangelio, Señor, es un mensaje de esperanza, una esperanza de que, de que tenemos en ti perdón, restauración, ah, una promesa de vida eterna, Señor. No hay, creo que, mensaje más alegre que este, Señor, más bendito. Y bueno, pues para llegar a ti, Señor, necesitamos soltar cargas, quitar cosas, dejar de caminar chueco, dejar de patear piedras, Señor, y poner nuestros ojos en ti. Yo te pido, Señor, que laves mi corazón, lava mi mente, Señor, lava mis manos, Señor. Permíteme ser un instrumento tuyo para predicar tu palabra, Señor. Yo sé que si fuera por mí, Señor, hace mucho que no estaría aquí, Señor. Pero es por tu bendito amor y tu bendita palabra, Señor, y tu bendito llamado, Señor. Te doy gracias, permíteme expresar tu palabra y que ésta sea de bendición y que tu Espíritu Santo, Señor, afirme en los corazones y en las mentes de los que hoy escucharán ese mensaje para vivir un día más cerca de ti, un poco más cerca de ti, Señor, más obedientes a ti. Te doy gracias en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. A veces las oraciones son más largas de lo que espero, y es que normalmente las oraciones me estoy hablando a mí mismo. Así es que disculpen si me tardé en la oración, pero es imprescindible que pongamos nuestro corazón y nuestra mente en línea. Te recomiendo, siempre preséntate, siempre trata de llegar a las 10 cuando empiezan las cantos de alabanzas y adoración, porque estas no son un rompehielo, no son un entretenimiento, no es como, como en los cines o en los teatros, esta música que ponen de antesala, no son los comerciales, es el único camino y medio para poder equilibrar tu corazón y tu mente y que el Espíritu Santo te permita dejar a un lado todo lo que siempre estorba y poner atención a la palabra. Así es que eh, la última, al canto de adoración, no sé si lo escuchaste, los últimos dos, decía, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón limpio para adorarte, un corazón nuevo, Señor. Y eso es lo que precisamente pidió el rey eh, David cuando escribió ese Salmo 52, donde reconoce su pecado, donde reconoce su maldad y le pide al Señor un corazón tierno, un corazón eh, de carne. Eh, devuélveme, devuélveme el gozo de tu salvación, dice un versículo del Salmo 52. A veces perdemos el gozo de la salvación cuando nos llenamos de basura. El mundo siempre está listo para llenarnos de basura. Decía un amigo, Enrique, eh, a veces el mundo te platica sus problemas y está bien escucharlos, pero dice, no permitas que te tiren su basura. No permitas que te llenen de basura, que avienten su basura en tu corazón, ¿no? Es bueno ayudarnos, pero no te llenes de la basura del mundo. Límpiate siempre con la palabra del Señor, renueva tu corazón delante de Él, pídele a Él que te dé un corazón limpio, un corazón fresco. Ah, y eso solo se puede hacer cuando reconocemos nuestra debilidad ante muchas situaciones. Eso se llama humillarse delante de Dios. Fíjate, no digo humillarse del sentido humano, eso de humillarse, cuando oímos la palabra humillarse parece que tiene un contexto humano, en el sentido de que te golpeen, que cualquiera te maltrate, o sea, te humillan, ¿no? Este, te menosprecian, te hacen menos. Ese es el concepto humano, el concepto popular. Humillarse es así como que te humillen, es que te desprecien, que te hagan menos, que te saquen dicen tus trapitos al sol, que te expongan, que te avergüencen. eh, pero la palabra humillarse delante de Dios, o la palabra humillarse con referencia a Dios, tiene un contexto totalmente diferente. Y el contexto o el sentido es reconocer que somos débiles,
reconocer que tenemos fallas, reconocemos que le llamemos pecado o errorcitos, son cosas que ofenden a Dios. Y humillarse delante de Dios significa eso, aceptar que Él es tan limpio, tan santo, tan puro, que si no fuera por su voluntad que envió a su Hijo, no tendríamos ninguna oportunidad, ningún derecho a venir delante de su presencia y mucho menos a pedirle favores, a pedirle milagros, a pedirle... No tendríamos. No tendría por qué escucharnos Dios. A un corazón orgulloso no tiene por qué escucharlo. Y no tiene por qué escucharlo porque un corazón orgulloso no reconoce la deidad del Señor. No reconoce a Jesucristo como Señor. Así es que humillarse significa, Señor, perdóname. Sin excusas, perdóname, Señor. Sin traumas, sin dolor, perdóname, Señor. Y, y bueno, solo cuando una persona se humilla delante de Dios, Dios la puede usar. Wow. Voy a estar muy llorón esta mañana, así es que agarren un trapito para que lloren conmigo, un pañuelito, pero a veces la forma cotidiana de estar en cierta posición hace que olvidemos que eso, posición, ese lugar, ese privilegio, esa función, viene de parte de Dios. ¿Ok? Eh, entonces necesitamos entender que los privilegios, las funciones, eh, vienen de parte de Dios como una estrategia perfecta. Eso se aplica y lo vamos a ver para pastores, para miembros de la familia, en una familia, y para congregaciones. Así es que permítanme, acompáñenme a leer Primera de Pedro, capítulo 5 versículos del 1 al 11. Y pongamos atención, voy a leer de la versión Reina Valera contemporánea para hacer un lado el oso y a vosotros y sea un poco más actual, por eso se llama contemporánea, ¿verdad? Así es que aquí dice así la palabra de Dios, Reina Valera versión contemporánea, Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 1 dice, yo, Pedro hablando, no yo, Pedro, dice, Pedro, yo, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si fueran sus amos, como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanles de ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. También ustedes, los jóvenes, muestran respeto ante los ancianos y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero muestra su favor a los humildes. Por lo tanto, muéstrense humilde bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes y manténganse atentos, porque el enemigo, que es el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos, pero el Dios de gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta carta, esta porción, está destinada principalmente a pastores. Ah, y entonces he tratado de, bueno, al estarla estudiando encontré por lo menos 5 bloques en los que podemos dividir este, pasaje. Y el primero tiene que ver con la responsabilidad del pastor, pero también la responsabilidad de cada uno de nosotros en la función que hemos tenido, del papá, de la mamá, de los hijos, de los tíos, de los compadres, de los jefes del trabajo, de los jefes de la oficina, del supervisor, del empleado, en todos los sentidos. Habla de la responsabilidad. Eh,
Y cuando dice de responsabilidad de cuidar el rebaño, cuando se refiere a los pastores, bueno, es la responsabilidad de cuidar esto, lo que Dios me ha permitido estar, ¿no? Cuidar su rebaño, cuidar sus corazones, tratar de compartir la palabra a ustedes. Ustedes son el rebaño, ustedes son la grey de Dios. Y si Dios me permite estar aquí predicándoles, tengo la responsabilidad de compartirles con verdad, tengo la responsabilidad de estudiar, de prepararme para compartirles y explicarles y lograr que ustedes puedan comprender las grandes verdades que están aquí. Pero también tengo la gran responsabilidad de ser coherente, me decía un amigo ayer con el que platicaba, ser coherente con mi vida y lo que predico. Y es ahí donde dicen vulgarmente, donde la puerca torció el rabo. Eh, Soy ser humano y ser coherente a veces, eh, pero juego, no a veces, muchas veces, ¿no? Les soy honesto. A veces, por ejemplo, todavía de pronto hablo en doble sentido. No, no como antes, ¿no? Que era, pero en esa incoherencia de predico algo tan santo, hablo de algo tan santo, pongo en mis manos algo tan limpio como la palabra de Dios y tengo la responsabilidad de explicarla y tengo la responsabilidad de entenderla y de estudiarla. Y entonces de repente esa incongruencia entre lo que debiera ser producto producido en mi vida parece que no se da. Y bueno, aquí Pablo les está diciendo a los líderes de la iglesia, ¿no? Eh, a los ancianos primero, que están en ustedes, dice, yo soy anciano, o sea, no lo dice como una instrucción, como alguien que no conoce, sino como alguien que ha vivido esos mismos sufrimientos, dice, yo soy anciano también como ustedes, les ruego que apacienten al rebaño de Dios, a la grey de Dios. Entonces Pablo está exhortando aquí a los a los pastores de las diferentes iglesias a cuidar de la grey, pero no todos son pastores. Entonces, ¿cómo esto se contextualiza? Y sabes, cuando empecé a pensar en esto de pastores, vino a mí la palabra sacerdote. Dice la palabra de Dios que todos ahora somos sacerdocio santo. ¿Qué significa esto? Bueno, el ser sacerdocio santo, para que los pueda explicar un poco, es en la enseñanza católica, que es la que más conocemos todos, el sacerdote es la persona que está al frente, es la persona que está en contacto o es el vínculo entre la palabra de Dios y los que escuchan, pero el sacerdote es el único que puede hacer este sacrificio y ofrecerle a Dios un sacrificio, después convertir este pan y el vino y todas estas cosas. El sacerdote es el único que puede hacer eso, ¿no? De hecho, hasta 1978, si no estoy mal, la Biblia en México, por lo menos, las iglesias, las misas eran en latín, ¿no? No podían, el único que podía leer la Biblia eran los padres, los sacerdotes, y los demás no podían leerlo porque era un libro sagrado, ¿no? Pero Jesús nuestro Señor vino a romper eso cuando murió. Dice que el manto se partió de arriba hacia abajo y nos ha dado, dice Pablo, herencia y nos ha dado esa eh, responsabilidad de sacerdocio sagrado. Es decir, ahora todos nosotros, hombres, mujeres y niños, adultos, jóvenes, eh, que han conocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, dice que podemos entrar directamente al lugar santísimo. Ya no necesitamos un intermediario, sino que podemos venir delante de Dios Padre y poner nuestras peticiones con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice nuestro Señor Jesús, pidan todo en mi nombre. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Bueno, pues porque Él es el camino. Él es el que a través de Él, de su sangre y de su sacrificio, Dios, viéndonos a través de ese sacrificio, nos ve limpios, nos ve justos, porque Jesús es santo y justo, nos ve dignos de podernos acercar. Entonces, por eso dice que somos sacerdotes. Y si todos somos sacerdotes, pensé, bueno, un padre de familia es, es hasta cierto sentido un pastor en su casa. Una madre de familia puede ser pastor o puede cuidar la grey también. ¿Quiénes son la grey? Pues son los hijos. Y estos jóvenes son estos que están recibiendo de alguna forma la enseñanza directa. Si bien el pastor tengo la responsabilidad de predicar la palabra con verdad y con sentido,
Y tengo la responsabilidad de ser congruente porque qué horrible y sería no ser congruente, ¿verdad? Qué horrible a veces hablar algo y no hacerlo. Me pasa mucho. Pero pienso en los papás. Dice, cuiden de la grey, cuiden a los pastores diciendo, cuiden de esas ovejitas. Pero el papá y a la mamá también les ha puesto en sus manos unas ovejitas. Esa posición que tienen, dice que la hagan con responsabilidad. Fíjate cómo dice, esto no lo dice como si fuera, no porque es el papá, tiene que hacer lo que el papá dice. No porque es la mamá, tiene que hacerse lo que la mamá dice. ¿Qué pasó? Dicen los jóvenes, ah, canijo, entonces tengo libertad. No, no, tranquilo, espérense, todavía no corro. Me refiero a que el papá y la mamá, el pastor, un jefe de oficina, un supervisor, un gerente, tiene una posición y junto con esa posición tiene una obligación. Y esta obligación puede confundirse, ¿no? Por eso dice aquí Pedro, no lo hagan, o sea, cuiden a la grey, pero háganlo voluntariamente, no por ganancia deshonesta, ni como si fuera una carga. A veces he escuchado papás y mamás que dicen que están cansados de ser papás. De hecho, un poco entre paréntesis, eso de la modernidad, eh, y no estoy en contra de la liberación femenina ni nada de eso. Yo creo que las hombres y mujeres tienen capacidades, pero este movimiento que exaltó un grito desesperado a los abusos que habían existido en otros tiempos, trajo consigo también es un arma de dos filos, porque ahora los hombres, muchos de los hombres han hecho como que un paso atrás y ya no toman la responsabilidad directa de ser cabeza de hogar, más bien son socios del hogar y le dicen a la mujer, bueno, pues tú y la mitad, yo la mitad, tú pagas esto, yo pago aquello, tú cuidas esto, yo cuido aquello, y entonces han hecho a un lado su responsabilidad. Entonces, dice aquí, no, háganlo voluntariamente, eh, no como una carga. Cada uno tenemos una responsabilidad. El hombre, la mamá, incluso los hijos tienen una responsabilidad. Cada uno, delante de Dios, tenemos una responsabilidad. Tenemos que tomar esta responsabilidad así, con valor, como debe ser, ¿no? Sin abusar, sin que sea una carga, sino que no sea por obligación, tampoco que sea por abuso, ¿no? Fíjate que en el plano empresarial hay un libro que se llama Los cinco niveles de liderazgo. Está escrito por John Maxwell, es un nombre de Dios, y no solo esto se enfoca en el liderazgo de la iglesia, pero él hace pláticas en empresas y entonces habla de cinco niveles de liderazgo. Y es muy interesante que estos cinco niveles tienen aplicación en todos los sentidos, ¿no? El primer nivel dice que es el nivel de posición. O sea, el jefe es jefe porque lo pusieron de jefe. Y este es un líder porque es el jefe, es el supervisor, es el gerente, es esto, ¿no? Incluso puede ser el papá y la mamá, o lo que sea, ¿sale? Pero porque es el papá, o sea, porque ayudó a tener un hijo y la mamá pues ayudó a tener el hijo, ya es la mamá, ¿no? Entonces, el primer nivel de liderazgo es el de posición. Estás ahí porque esa es tu posición. Pero normalmente este nivel es el más bajo. ¿Por qué es el más bajo? Porque es el nivel que solo se cumple por eso, porque así debe ser. Es el papá porque es el papá, es la mamá porque es la mamá, es el jefe porque es el jefe. Pero a esa persona, a este nivel de posición, solo le obedecen las personas solo cumplen porque es el jefe, ¿no? Pero nadie está dispuesto a hacer nada por él, simplemente porque es el jefe. De ahí que hay jefes que dicen, ese es el jefe nada más porque le pusieron la posición, pero es más, y a veces hay jefes de jefes, ¿no? Pero esos que son por posición son los mandones, son los que abusan, son los que se creen todo, pero nunca van a subir de ese nivel. El siguiente nivel de liderazgo es este nivel personal, donde implica que el jefe tiene que subir un poco de nivel y no solo ser jefe porque es el jefe, sino porque se relaciona con las personas. ¿Cómo estás? Conoce sus nombres, etcétera, ¿no? Igual el papá y la mamá, no, aquí se hacen las cosas porque yo digo, no. Creo que tiene que buscar.
qué piensa su hijo, que tú tienes que ser doctor porque yo no pude ser doctor. No, espera, a lo mejor él no quiere ser doctor. Busca qué es lo que quiere ser él o ella, ¿no? La mamá, ¿no? También, yo soy la mamá y a mí me traes el dinero, me pagas, y digo, me pagas, me traes el sueldo ¿no? Este, el esposo dice, yo soy el esposo y yo llego y tengo que tener la comida servida, etcétera, etcétera. A ese papá, a esa mamá, lo van a seguir nada más mientras dure, o sea, los hijos, que son los que lo siguen, lo van a seguir a este tipo de papá o este tipo de mamá, hasta el momento que puedan, vamos, salir del hogar. Cumplen la mayoría de edad y lo que quieren es escaparse de un padre, de una madre que solo es padre o madre porque es padre o madre. Nunca se interesó por sus hijos, nunca preguntó cómo estás, cuáles son tus amigos. Hay papás que no conocen cuáles son sus amigos personales de sus hijos, ¿sabías? ¿Cómo se llaman sus amigos? ¿Con quién te juntas? Eh, ¿Dónde andas? Soy el papá y ya, soy la mamá y ya. Y esto tiene que ver más allá, ¿no? Es ser un líder que se compromete con las personas. Luego hay otro nivel de liderazgo, este nivel es el de permiso. En este nivel de liderazgo, perdón, el primero es, sí, el de permiso, relación, ¿no? El siguiente nivel es el de producción, ¿no? A este tipo de jefes, a este tipo de líderes, los siguen por lo que son capaces de hacer por el grupo, por la familia, por el trabajo, ¿no? En el caso de la familia, bueno, los hijos y la esposa siguen al esposo porque ven que se esfuerza por el bienestar, ¿no? Se compromete con ellos. Es un líder de tercer nivel, no solo habla con sus hijos o su esposa, no solo sabe cuáles son sus necesidades, pero hace lo posible por cubrir esas necesidades. Está produciendo, hace planes, hace proyectos para sus hijos, incluso hace actividades para distraerlos, ¿no? O sea, ok, hijos, vamos a tener unas vacaciones, no tienes que tener vacaciones todos los días, ¿no? Pero, ok, vamos, hijos, a planear unas vacaciones de fin de semana, así, una vez por año. Nos vamos a ir y vamos a estar solitos, nada más la familia nosotros. Se preocupa, está produciendo tiempo, está produciendo cohesión, unidad, ¿no? Y lo mismo, un jefe, ¿no? Un jefe que a través de conocerles y hacer proyectos está haciendo producción a la compañía. Ese es un nivel, un tercer nivel. Pocos llegan a ese nivel, ¿no? Pocas, a veces en estos tiempos ya una familia y sobre todo por el ritmo de trabajo, donde el papá y mamá tienen que trabajar, los que sufren más son los niños. Un efecto, un problema que hubo en la primera ola de inmigrantes en Estados Unidos hace unos 40 años, o tal vez unos 50 años, y es que ya se va la onda. Es más, este, esa primera ola de inmigrantes, pues eran personas que venían con sus hijos, pero venían con la idea de eh, generar dinero, generar economía para regresar a sus pueblos o a sus países, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues llegaron y se pusieron a trabajar. Y trabajaba la mamá y la papá y eran en fábricas, ¿no? O en el campo. ¿Y qué pasa? Pues los que se quedaban en la casa solos eran los hijos. Y eso provocó el fenómeno de las pandillas. Por lo menos en Chicago es una forma de explicar por qué de pronto los hijos de inmigrantes se convirtieron en esas pandillas que luego eran un caos en la ciudad. Bueno, pues eran hijos jóvenes que se quedaban solos todo el día en la casa porque papá y mamá se iban a trabajar. Una cosa noble, iban a trabajar, pero descuidaron producir tiempos. Entonces estos hijos empezaron a andar en la calle y uno se acostaba con otro y lo que buscaban era familia, identidad, compañía y de pronto se empiezan a surgir las pandillas. Entonces el nivel de producción es un nivel equilibrado. No es solo traer, no es solo aportar, es un planeamiento. Por eso los papás tenemos la responsabilidad de crear esos ambientes, esas memorias que nuestros hijos puedan tener, que les duren, que les duren para el futuro, ¿no? Me gusta mucho cuando tenemos reuniones y hay niños, reuniones en la familia, reuniones en la iglesia, y hay niños jugando y brincando, siempre comento, ¿no? ¿Sabes que estas cosas les quedan grabadas en su corazón? Les quedan grabados estos momentos de alegría, de fiesta, de familia. Alimenta mucho el corazón, ¿eh? Y no tienes que andar con amigos, pero tal vez tus hijos van a recordar que los viernes o los domingos en la tarde o una vez cada 15 días iban al cine, o una vez cada 15 días se ponían juntos a ver
películas. Es crear esos momentos de cohesión, están en ese nivel, producir, ¿no? Y luego viene otro nivel más grande, el de desarrollo, ¿no? Este nivel, pues ya son empresarios que tú ves que son no solo líderes, pero que hablan, que producen, que animan, que buscan que otros se desarrollen, que no tienen miedo a perder su puesto porque están ahí, ¿no? En el caso de un jefe. Están tan seguros de su capacidad, que bueno, y es así como es una persona, que no tiene miedo de enseñar lo que sabe, ¿no? ¿Nunca te ha pasado que estás en un trabajo o incluso en la escuela, y quieres que te expliquen algo y no, no, eso no, no te preocupes, eso déjalo así, dicen algunos jefes, ¿no? Eso déjalo así, yo lo hago. ¿Por qué? Porque quieren tener ciertas cosas que nada más ellos hagan, porque piensan el día que alguien más lo sepa, me corren. Pues de todo modo lo van a correr un día, porque no está a un nivel de liderazgo que produzca, ¿no? Lo mismo un papá, una mamá, eh, cuando tiene miedo de ser honesto con los hijos. ¿Sabes que la honestidad con los hijos a cierta edad es muy valiosa? Poderle decir a un hijo, ¿sabes qué, hijo? Yo me acuerdo que en un tiempo fallé, ¿sabes qué, hijo? Perdóname, me equivoqué, no era así la cosa. Ser honesto con tus hijos no te hace menos, te hace más fuerte, le da a tus hijos más confianza. Aceptar los errores delante de los hijos, no, no te hace menos, porque los hijos te aman, los hijos te aman y te van a seguir respetando. Y creo que te van a amar más cuando eres honesto, ¿no? Muchas personas, familias, padres de familia, incluso ahora mamás, por ejemplo, tienen algún tipo de adicción, ¿no? Se pasan viendo la tele o usan drogas o se alcoholizan, porque se encierran en su dolor. Y los hijos ven eso, no entienden por qué. Algo está pasando. ¿Por qué grita? ¿Por qué viene enojado todo el tiempo? Porque eh, algo está mal. Pero el papá no quiere abrir su corazón, la mamá no quiere abrir su corazón. Y el mejor lugar, déjame recomendarte como papá, para ser aceptado y ser amado a pesar de tus errores, es tu familia. No hay un lugar más seguro que tu familia. Ellos te pueden conocer como eres. Tus hijos te pueden conocer como eres. Tú puedes conocer a tus hijos como quieres y nunca los vas a dejar de amar, ¿verdad? Si un hijo comete un error, va a seguir siendo tu hijo. Te va a molestar tal vez. Lo vas a tener que castigar o regañar o quitarle algunas cosas. Pero eso no implica que lo vas a dejar de amar, ¿no? Pero eso lo tienes que comunicar. Porque si solo regañas, solo pegas, solo castigas, eh, no entiende el hijo. No entiende, ¿no? Siempre he dicho que eh, lo tengo que decir, ¿no? Mi papá, por ejemplo, llegaba en la noche, en las noches a veces, y me lo decía, ¿no? Y mi mamá pues le decía, no, que hicieron esto, que hicieron aquello. Entonces mi papá sacaba el cinturón y pues, cintarazos. Y a veces él no sabía ni por qué, yo creo, nos estaba pegando. Yo siento que, ahora comprendo que le dolía. Hay una, hay una poesía que habla acerca del papá, dice, ¿por qué la mamá todo el tiempo con esa cantileja de, cuando llegue tu padre, cuando venga tu padre, cuando venga tu padre? Y dice, entonces, dice el poema, yo llegaba, escuchaba la letanía de cosas y tenía que gritarles a la cama, sin celar. Dice, y no se daba cuenta, mi esposa, que a veces lo que quería era llegar y jugar con mis hijos, abrazarlos. Eh, yo creo que mi papá era así, ¿no? En cierto sentido, pero no había comunicación. Entonces, yo recibí el castigo de alguien a quien no le había yo roto el traste, ¿no? O no había obedecido. A mamá no le había obedecido, pero el que me pegaba era mi papá. Entonces, había una serie de sentimientos. Eh, Se ha sanado todo eso. Tardó tiempo, pero hablé con papá, etcétera, etcétera. Pero hubo un tiempo en que era un caos vivir en mi casa. Era un caos. Ah, Ese nivel de liderazgo, de desarrollo personal, tiene que ver con falta el nivel de tus colegas en el trabajo, ayudarlos a progresar, ayudarlos a salir adelante, pero en la casa, papá y mamá, eh,
a veces tenemos que dejar un poco el título de papá o de mamá y ser Juan, ser Pedro, ser Eduardo, ser Alejandro, como te llames, ser Margarita, ser Claudia, ser quien sea. Dejar el papel de mamá y preguntar cómo estás, hijo, cómo estás, hija. Sobre todo cuando están creciendo. No le pasa a preguntar lo mismo a los hijos de 3, 4, 5 años que a un joven de 15, 16 años, ¿no? Las conversaciones van cambiando. Pero hay papás que le siguen gritando a sus hijos que ya tienen 20 años, de la misma manera como si tuvieran 3. Una vez fuimos a la iglesia donde crecimos, y no lo digo como burla, ¿no? Al contrario, uno no se da cuenta, pero mi esposa es muy cariñosa con sus hijos, pero pues siempre ha sido la que les dice, ¿no? Marca normas un poco más firmes. Entonces llegamos a la iglesia y mi hijo pues ya tenía ya 36 años. Y estábamos ahí en la iglesia y había años que no veíamos a las familias de esa iglesia. Ah, hola, ¿cómo están? Oye, ¿cómo están tus hijos? Bien. Entonces iba mi hijo caminando junto a ella y mi esposa le decía, saluda. Así. Y llegaba otra familia y saluda, hijo. Y hasta que mi hijo le dijo, mamá, pues ya estoy grande. Lo traía como el niño de 5 o 6 años. Saluda. Perdón. Y me dijo, hola señora, está saludando, ¿no? Pero a veces nos quedamos en ese plan, a veces, en el buen sentido, mi esposa lo sigue viendo chiquito y por eso dice salude. Pero a veces en el mal sentido, en el problema destructivo, no vemos que nuestros hijos están creciendo y que necesitan otro tipo de conversación, ¿no? A veces ya están casados, ya están casadas, y a veces los papás quieren seguir siendo el papá. Y déjame decirte que ya cuando se casó tu hija o tu hijo, ya es harina de otro costal. Ya tienes que verle de manera diferente. Ese es un liderazgo de desarrollo de personas. Es un liderazgo donde permites que crezcan sanamente, donde los motivas, los ayudas, los guías para desarrollarse sanamente. Como pastor, parte de mi responsabilidad es eso, eh, verlos a ustedes, conocer la palabra y que ustedes puedan compartir la palabra con otras personas de nuevo. No todos tenemos un llamado a ser pastores, pero todos tenemos el privilegio de compartir las buenas nuevas que han venido en nuestro corazón y hacerlo con estructura. Por eso hablaba de esos niveles de liderazgo, porque tienen que ver con esas etapas en las que tenemos que crecer. Aquí Pablo le está hablando a los pastores y les dice, no, no lo hagan por carga, no lo hagan porque les cuesta, porque tienen que hacerlo. Y sobre todo, no lo hagan por un sueldo. No lo hagan a los pastores, si hay alguien escuchándome, no lo hagas por un interés económico. Sabes, si estás trabajando como pastor, yo te invito, renuncia inmediatamente. Renuncia inmediatamente. Si estás trabajando como pastor. Pero si estás sirviendo como pastor y Dios te ha bendecido para poder depender de eso, estás en el lugar correcto. Pero he conocido pastores incluso hay iglesias que ponen ¿cómo? Sí, solicitud de empleo. El título del empleo que están poniendo es pastor. Y hay quien aplica para ser pastor. Y digo, a ver, ¿en dónde la organización hizo a un lado el llamado? El llamado a ser pastor es un llamado, es un don de Dios. No se estudia para pastor, no se trabaja de pastor. Se prepara para dar mejor y, 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 y administrar mejor el don de Dios. Por eso tienes que ir a la escuela y tienes que estudiar teología, lo que sea. Eh, Entregas tu tiempo al Señor confiando en que Él puede cubrir tus necesidades, pero no es al revés. Es por si hay un pastor ahí escuchando. Eh, Juan 10:11 dice, a este nivel, fíjate, este nivel es al que nos llama como pastores a servir, dice el Juan 10:11, hablando Jesús, dice Jesús, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Eh, un buen pastor da su vida por sus ovejas, le preocupa la vida de sus ovejas. Pero un padre da su vida por sus hijos. Una madre da su vida por sus hijos, ¿o no? Claro, oímos noticias de pronto tan drásticas como que tiraron al hijo
basurero. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando con este mundo, no? O papá y mamá, entre los dos, abusaban y maltrataban al niño o a la niña. Esas noticias son la basura del mundo. Pero tú en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, procura crear un ambiente seguro. Yo les dije que para mí la palabra de Dios es el lugar donde, si no fuera por esto, estaría yo no sé dónde. No sé dónde estaría si Dios no me hubiera llamado, me hubiera dado el don de poder entender la palabra de Dios. Hace mucho hace mucho que yo no existiría. Pero así como la iglesia para mí representa ese lugar de consuelo y debe ser un lugar de refugio, tu hogar debe ser eso. Evita conflictos en tu casa, evita los problemas, las discusiones, ponte de acuerdo con tu esposo, con tu esposa. No permitas que tus hijos vean esas discusiones. No ensucies su corazón. Eh, que tu hogar sea el lugar donde quieren llegar, donde quieren estar. Que tu hogar sea el lugar de paz. A veces los hijos calladamente sufren los problemas y las discusiones de los papás, de verdad. Una vez comentaba, eh, y una niñita estaba ahí, eh, los papás se dieron un beso y mientras el niño le hizo, ¡ah! La niña sonrió. Sabes que entendemos diferente esas cosas, pero el niño hizo así no sé, pero la niña sonrió. Y la verdad es que dicen los psicólogos que no hay cosa que le dé más fuerza y seguridad a un hijo que viendo a sus papás como se aman. Un niño que crece viendo que sus papás se aman y se respetan es un hijo seguro, una hija fuerte, una hija firme, una persona que puede salir adelante. Y créeme, estamos viviendo una época, un tiempo en el que la lucha, como dice aquí el diablo anda como león rugiente, es ahora más atroz. Los conceptos, los consejos, la información, desinformación que hay en el Internet es un ataque feroz sobre los hijos, sobre los niños, sobre los jóvenes. No los expongas, que salgan huyendo de tu hogar y caigan en una tempestad que los puede ahogar. Que tu casa siga siendo un barquito si quieres. Puede ser un yate, puede ser una balsa, pero que sea un lugar de descanso y de tranquilidad en medio de la tormenta. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los pastores. Cuiden, pacienten a mi grey. El quebrantamiento es un camino de restauración. Ahora, hablándole a los pastores, dice aquí el versículo 6: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Sabes, hablando como a los pastores, a veces necesitamos un tiempo. A veces necesitamos los pastores un tiempo especial, un retiro, no sé. Eh, es natural en esta humanidad que de pronto se nos suba a la cabeza el ser pastor. Es natural. O es natural porque hay pecado en la naturaleza humana, no es que no que esté bien. Eh, pero a veces los pastores, tu pastor, no tiene con quién hablar. ¿Quién le cuenta sus penas? ¿A quién le cuenta sus debilidades? Imagínate que un pastor cuente sus debilidades. No es que esté mal, no es que tenga que ser perfecto, pero eh, hay un gran peligro en que sea expuesto las debilidades del pastor. Por eso debe haber comunión entre otros pastores. Eh, igual el papá y la mamá. ¿Quién le platica a un papá cuando no tiene un grupo de hermanos, un grupo, una iglesia que le apoye? ¿A quién le platica a una mamá sus dolores? Cuando no tiene
un grupo de hermanas con las que orar, con las que compartir sus dolores. ¿Sabes? No hay dolor más grande que el silencio o el tener que callar. Y cuando hablé con mi papá y restauramos nuestra relación, él me contó cosas de su infancia, ¿no? Cosas que yo no sabía. Él quedó huérfano desde los 4 años, su papá se dedicó a trabajar, él no le enseñaron a ser hombre, no le enseñaron a ser esposo, no le enseñaron a ser papá. Hizo su mejor esfuerzo, pero tampoco tenía una iglesia, una congregación donde pudiera escuchar consejos, donde pudiera desahogarse de pronto. Yo en la iglesia he encontrado hermanos con los que de pronto he hablado y me descargo y lloramos juntos y reímos juntos, pero hablar tus dificultades es difícil, pero es necesario. Busca un hermano, busca una hermana de confianza, de preferencia que sea sabia delante de Dios y habla con alguien. ¿Sabes? Esto de que confesemos nuestros pecados en la Iglesia Católica es ir delante del Padre, es decir, toda tu basura, dice mi amigo. Y, y, y te ponen, no sé, 10 bolitas grandes, bolitas chicas, no sé cómo se llaman esas cosas. Este, Padre Nuestro, Ciudad de Marías y el Santo, de no sé qué, bueno. Y ya, ¿no? Pero tiene cierto sentido el hecho de confesar tu pecado. De hecho, hay una bendición, dice que un pecado confesado deja de tener autoridad en tu vida. Pero una dolencia, un pecado que no se confiesa, siempre va a estar ahí. Y si no tienes un hermano o una hermana con quien platicar, incluso los jóvenes, ¿no? A veces los jóvenes llegan a cierta edad en la que por naturaleza ya no confían en sus papás, pero no es que no confíen, es una naturaleza de que tiene el ser humano y que tienen todas las especies de supervivencia, ¿no? Empiezan a tratar de rascarse con sus propias uñas, y está bien, pero en ese sentido, cuando no confían en el papá y la mamá, necesitan alguien con quien platicar. Otro joven. Imagínate si tenemos una familia y tenemos jóvenes o tenemos hijos que no tienen con quién platicar cosas importantes y que lo único que pueden platicar es con el amigo de la escuela o del TikTok y le preguntan cosas al TikTok y les dicen cada basura. Pero si tienes una familia donde tu hijo puede tener confianza, qué bueno. Pero si no, tienes tal vez una familia extendida, unos hermanos en la iglesia donde pueden tener ellos amigos. De pronto ellos tienen confianza con un hermano del papá de otro o la mamá y van y platican y está bien, pero estás creando un ambiente seguro. Por eso es necesario la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Ves cómo todo tiene su razón de ser? Dicen, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Sí, yo conozco una familia que dicen, tenemos problemas y nos llamamos los ¿cómo dicen? Garapiñados. ¿Sabes lo que es el garapiñado? Es ese dulce que lo hacen de cacahuate y lo llenan de miel o de no sé qué, se queda así todo pegado y luego de morderlo está canijo porque los cacahuatitos están pegados. Él decía, este amigo, hermano, decía, nosotros somos como los garapiñados, tenemos un problema y se ponían así y se alejaban de la iglesia porque querían resolver los problemas en familia. Ah, pues tal vez cuando sus niños tenían 3, 4, 5 años estaba bien, pero de pronto pues va a haber problemas más grandes, más complejos y alejarse es aislarse. No te aísles. No quieras pelear solo, no quieras pelear sola. Si eres un papá, si eres una mamá y estás viendo que las cosas no funcionan, atrévete a hablar. Fíjate el quebrantamiento del que habla aquí, esta humillación, porque dice el versículo, humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios. A veces a los papás y a las mamás, ¿qué trabajo les cuesta? Nos cuesta aceptar que estamos mal, ¿no? Soy el papá y así están las cosas, pero la regaste, sí, pero soy el papá, ¿no? O la mamá, ¿por qué mamá? Porque soy tu mamá. Decía mamá, ¿por qué? Porque soy tu madre. Una cierta veces. Pero humillarse delante de Dios, es reconocer que tu posición está dictada por Dios. El ser pastor es un llamado. El ser papá, pues Dios te dio el privilegio. El ser mamá, pues Dios te dio el privilegio. Pero, pero no es perfecta. La posición es perfecta, pero nosotros no somos perfectos.
necesitamos hablar con alguien a veces. El ser hijo, el ser hija también es una posición, pero a veces necesitan conversar, los hijos, las hijas, necesitan amistades, necesitan abrir su corazón. Mientras tú tengas el privilegio de ser tú, la mamá o el papá, el que puede escuchar su corazón, qué bueno. Pero si no, hay que buscarles amistades sanas, ¿no? Y si no, pregunta, ¿con quién andas? Porque, ay, Dios mío, hay cada desgracia cuando los amigos se desinforman a sí mismos. O sea, no se comunican, se desinforman, ¿no? Yo creo que, no, pues yo creo que, y empiezan a crear sus ideas los jóvenes y vemos locuras de pronto, ¿no? ¿Cómo le llaman estas, retos del TikTok? Que no son más que retos absurdos, ¿no? Eh, Humillarse delante de Dios a un pastor le dice, a veces es tiempo de callar, a veces es tiempo de, hey, ya se te subió a la cabeza, ¿por qué no guardas un poco de silencio? ¿Por qué no te esperas tantito? ¿Por qué no reconoces, ¿no? que estás mal? Y qué difícil es eso, ¿eh? Qué difícil es reconocer que uno está mal. En tu trabajo es difícil, en tu familia es difícil, en el pastorado es muy difícil. Necesito que oren por mí, mucho, mucho, por favor. Ah, y todo esto a veces es por la ansiedad de querer cumplir con nuestra función por nuestras propias fuerzas. Dice el versículo 7, ¿no? Ah, depositen en él la ansiedad, fíjate cómo dice el versículo 7. Descarguen en él todas sus angustias, porque él tiene cuidado de ustedes. Después de humillarte delante del Señor, dice, descarga en él todas tus angustias, descarga en el Señor, descarga en él tus angustias, tus cargas. Eh, Él conoce de ti, él sabe quién es. Am, a veces nos cuesta trabajo soltar la responsabilidad porque pensamos que si dejo de predicar, por ejemplo, es un ejemplo, si dejo de predicar, ¿quién más va a predicar? Pues, Dios va a mandar a alguien. Hay pastores que se aferran, se aferran, se aferran, porque piensan que nadie lo va a hacer mejor que él, que no lo va a hacer como él. Hay papás y mamás que se aferran a no buscar ayuda, ¿no? Las cosas no están bien en la casa, los hijos pelean, hay discusiones, pero se aferran. Les cuesta trabajo decir, algo está pasando en mi familia. De pronto una plática familiar, una consejería, vale la pena. Platicar con un pastor, platicar con una familia sabia en el Señor, te puede ayudar mucho. Te puede ayudar primero a ver el problema desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Tal vez el problema que tienes con tu hijo o con tu hija no es rebeldía. Tal vez es simplemente que no has observado otro punto de vista, el que está viendo tu hija o tu hijo, y por eso él interpreta tus gritos como violencia o tus acciones como malas o tus cosas como obligación o hay conflicto. A veces cuando platicas con alguien, ese, de ya entendí que es como venir al Señor, dejar tus cargas, dice el Señor, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar, Mateo 11:28. A veces andas tan cargado que no puedes caminar, pero no te das cuenta que tienes que soltar lo que traes, ¿no? ¿Nunca te ha pasado que, bueno, tal vez nada más a unos, ¿no? Traes algo en la mano yo a mí me pasaba mucho en el trabajo, hasta que un amigo me dijo, ¿por qué haces eso, no? Traía yo una herramienta en la mano y tenía yo que quitar algo. Y entonces estaba yo con la herramienta que no era, o sea, unas pinzas, tenía que usar un desarmador, y con el desarmador, y tratando pero la otra mano con la otra herramienta, y me decía, ¿por qué no sueltas eso para que puedas trabajar? Tan simple como soltar lo que traía en la mano. Pero como estaba trabajando también con las pinzas, no las soltaba para agarrar bien el desarmador. Eh, Tal vez es mi problema, ¿no? Pero bueno, no soltaba esto y al no soltar esto me costaba más trabajo hacer lo que estaba haciendo. A veces, eh, papá, la mamá, eh, tiene
problemas internos. O tal vez trae un problema en el trabajo, papá, pero no suelta eso, no sabe que llegando a su casa el trabajo se queda afuera y la casa es otra casa. Y llega y lo que hace es pelear con la esposa, pelear con el hijo, pelear con la hija, ya es que otra más, ya de por sí vengo cansado, ya de por sí. Espérate, el hijo pues sí, pero yo qué culpa tengo que te hayas machucado un dedo con el martillo en el trabajo, ¿no? Lo mismo la esposa también, ¿no? Viene y descarga sus cosas sobre el pobre esposo, que siempre sufrimos mucho, pobres esposos, que trabajamos mucho, que cómo sufrimos, que, perdón, y llega uno a la casa y la esposa empieza, que falta esto, que si ya pagaste esto, que si ya hice esto, que no deban esto, descarga, descarga tu corazón, no cargues cosas de más. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. A veces los pastores traemos cargas que nos impiden ser de bendición. Eh, Necesitamos descansar en el Señor. Necesitamos dejar que Él nos restaure. Ah, muchas de esas cosas que te estoy diciendo en el plano pastoral, muchas de estas cosas dice que son luchas espirituales, ¿no? En la iglesia, a los pastores tenemos una lucha espiritual. Y no quiero ponerme místico, pero es obvio, es natural, que hasta en el ejército, ¿no? ¿Sabes por qué en algunas batallas el capitán o el jefe no se pone sus insignias cuando está en la batalla? Porque el enemigo buscaba esas insignias, buscaba esa gorra especial que identificaba al capitán o al sargento para dispararle. Porque una vez que eliminan al sargento, eliminan al capitán, pues el ejército se queda sin instrucciones. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Y entonces provoca caos. En la familia, en la guerra espiritual, es con el papá y con la mamá. Porque si el diálogo trata de... Él dice, pues fíjate nada más lo que dice aquí el versículo 8. Dios mío. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo. Y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, no tenemos un enemigo este, ligero, es alguien que anda buscando a quien devorar. Y sabes cuando dice que el león anda buscando a quien devorar, a quien vino para matar, para robar y destruir, el diablo vino para matar sueños, para destruir familias, para arrebatar ilusiones. Eso es lo que el diablo quiere. Y entonces anda, la lucha espiritual es una lucha que a veces se define como una lucha mental, una lucha donde el papá, la mamá, el hombre, la mujer, porque estoy hablando ahorita ya no de la posición, tal vez simple hombre, simple mujer, simple joven, trae problemas, trae algún complejo, trae algo que le pasó, algo que lo dolió. Hay hombres que cargamos con penas de un abuso, por ejemplo, infantil, una mujer carga con un abuso infantil y a la edad adulta tiene comportamientos que no son, decimos, coherentes o no son, es que, ¿por qué actúa así, no? Bueno, a veces el diablo, que anda como león rugiente, anda escarbando en esos recuerdos, anda lastimando esas heridas. Ah, muchos de los problemas, conflictos mentales, de estar recordando una infidelidad, de estar recordando una traición, de estar recordando una ofensa, de estar recordando esto, es, eh, es una lucha espiritual. Como broma dicen que las mujeres cuando discuten no se ponen histéricas, se ponen históricas, recuerdan cada cosa, ¿no? A veces el diablo está en medio de ese trabajo, de estar trayendo a la memoria esas cosas. ¿Sabes? Hay que llenar esos huecos con la palabra de Dios, ¿no? Te lo digo de forma personal, yo lucho con mis pensamientos feos, mis traumas, y, y cuando descuido la palabra o mi tiempo personal con el Señor, empiezan a ser más grandes. Me doy cuenta que esos vacíos se empiezan a llenar de esa basura.
Cuando tu cerebro, tus pensamientos están llenos de basura, de suciedad, de porquería, actúas sacando basura, haciendo porquería, comiendo la comida de los cerdos. La lucha es espiritual. La lucha de los recuerdos, de las traumas, de los complejos, es una lucha espiritual. Pídele al Señor que te sane. Pídele al Señor que te levante, que te restaure. El Señor es poderoso para hacer esas cosas. La lucha es espiritual. eh, Dice Efesios capítulo 6 versículo 13. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir al día malo. Toda la armadura de Dios. Ya hablamos de la armadura, lee Efesios capítulo 6 y vas a ver cuál es la armadura de Dios. La oración, la palabra, la verdad, el compromiso, la seguridad de la salvación. Esas cosas, cuando las entiendes y son tu escudo, son tu armadura, viene el diablo con esos dardos de tentación y tienes el escudo de la fe. eh, Cuando quieres atacar, tienes la espada, que es la palabra. Es una armadura que te sirve de defensa y de ataque, pero necesitamos vestirnos de esa armadura. Ah, También dice que el cinto de la verdad es ser congruente con lo que hablas, con lo que lees y con lo que dices. Y me estoy hablando a mí mismo, ¿eh? Cuando tú haces esto, Dios te restaura. Dios puede restaurarte, dice el versículo 10 de lo que estamos leyendo. Bueno, el versículo 9 dice, pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Este versículo me quitó ese pensamiento de, ¿cómo sufro? Nada más yo. ¿Sabes que hay personas que sufren más, que han pasado por mayores angustias? Hombres de Dios, mujeres de Dios. En la Biblia podemos leer infinidad de cosas que dices, ¿cómo, cómo pudo suceder esto, no? ¿Cómo Dios permitió esto? ¿Cómo esta actitud de esta persona pudo ser perdonada, no? Ah, Dios, Dios en este tiempo de gracia, está en el trabajo de restauración, de afirmar, de sanar, que se lo pide. Y no solo que se lo pide, pero que se deja ser sanado. Porque podemos pedir una sanidad, podemos pedir un cambio. Y cuando Dios nos dice cómo hacerlo, vamos al doctor, le decimos que nos duele, nos da la medicina y porque es inyección no nos la ponemos. Y seguimos igual. ¿Por qué? Porque no te quieres poner la inyección, porque no te tomas la medicina. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a decir qué tienes que hacer y qué tienes que dejar de hacer. Entonces, ahí está la medicina, pero Dios sigue siendo un caballero y te deja a ti tomar tu decisión. Pero este tiempo de gracia en el que Dios te está dando la oportunidad de tomar tu decisión de restaurar, va a terminar. Y cuidado que Dios te encuentre en pecado. Cuidado que Dios te encuentre fallando. Cuidado. Caer, qué duro es caer en manos de un Dios justo. ¿Sabes que eso tiene mucho peso? Un Dios justo es un Dios justo. Si estás en pecado, si no te has arrepentido, si sigues jugando con el pecado, Dios es justo. Tan justo que no va a pasar por alto tu pecado cuando sabes que es pecado, cuando conoces la palabra de Dios. No va a pasar por alto eso porque no puede minimizar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Jesús murió por tus pecados y mis pecados. Pero si seguimos en lo mismo, ¿qué otro sacrificio? ¿Qué puede hacer Dios? No, no, ¿qué puede hacer Dios? Déjame regreso.
puede ser más grande que el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nada. Si tú conociendo de Dios seguimos en pecado y Dios llegara en este momento a tu vida, Dios es justo y no va a hacer a un lado el sacrificio de nuestro Señor Jesús para dejarte pasar. El castigo es la condena completa. Así es que en ese tiempo es mejor ponerte en las manos de Dios y dejar que Él te restaure. Si eres papá, si eres mamá, sabes, evítate el sufrir, ver a tu hijo repetir tus mismos errores. No hay dolor más grande que ver a tu hijo repetir o a tu hija repetir los mismos errores. Ayúdale, déjate usar por el Señor. No queramos que ellos se tomen la medicina que te toca a ti. La medicina es para ti. Si Dios te está diciendo, necesitas pasar tiempo conmigo, necesitas orar más, necesitas cantar alabanzas, necesitas escuchar la palabra de Dios, necesitas, no digas, tómensela ustedes, hijos, para que tú estés bien, tómatela a tu hija. No funciona así, no funciona así. El mejor ejemplo es el que tú puedes dar con tu vida. Por eso la coherencia de cómo hablas y lo que dices, dice algunas personas que los hijos dicen, Lo que haces no me deja oír lo que me dices". ¿Quieres una vida sana para tus hijos? ¿Quieres un respeto de tu esposa? ¿Quieres respeto y amor de tu esposo? Oye lo que Dios te está diciendo a ti. El que tenga oídos para oír, oiga, dice la palabra de Dios. Padre bendito, esta última porción donde la promesa de Dios eh, habla de que después del quebrantamiento viene la restauración, como dice el versículo 10, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. ¿Sabes? La medicina a veces sabe fea, pero te ayuda. La corrección duele, pero te conviene. A los hijos, las nalgadas duelen, pero son para tu bien, ¿no? El papá, el hombre a veces tiene que rendirse y decir, fallé, me equivoqué, perdón. Y causa dolor, o sea, reconocer tus errores duele. Y hay de errorcitos a errorzotes. Pero si dice la palabra que si tú te quebrantas y vienes delante de Dios, esa sanidad va a traer dolor. Pero después de ese breve sufrimiento viene la restauración de Dios. Viene la sanidad de parte de Dios. Así es que este mensaje, que era para pastores y que era para mí personalmente, Dios me permitió en el último momento extenderlo a papás, mamás, hijos, familia. Hombre, papá, deja de ser papá, deja de ser hombre, primero sé hijo de Dios. Mamá, deja de ser eso, mamá, deja de ser mujer, sé hija de Dios, para que puedas crecer y ser el hombre, la mujer, el papá, la mamá que Dios quiere que seas. No te quedes igual. Hijos, jóvenes, jóvenes, escuchen lo que Dios tiene para ustedes. Créeme, yo sé, yo sé que las noticias, el TikTok y todo lo que ves en el internet parece que lo que decimos de Dios es una locura. Ayer platicaba con un amigo y me decía, hay tanta desinformación. Dice, ahora toda la gente es experta en todo. Es más, todos los jóvenes son expertos en lo que pidas. Son expertos en esto porque todo lo tienen ahí. Le dije, sí, todo mundo sabe todo. El problema no es saber, el problema es saber usar lo que sabes, que se llama sabiduría. Sabiduría es el buen uso de la inteligencia, el buen uso del conocimiento, y sabiduría solo viene de parte de Dios, y sabiduría es lo que más falta en este mundo. Jóvenes, hombres, mujeres, conocen de todo, pero vivir sabiamente es vivir buscando la dirección de Dios. ¿Y cómo puedes buscar la dirección de Dios? Entregándote. ¿Sabes? Conozco hombres
amigos, familia, compadres, que les cuesta mucho aceptar que no han sido lo mejor papá o la mejor mamá. No se trata de castigo. En Dios siempre, dice nuestro Señor Jesús, en Él todas las cosas son hechas nuevas. ¿Quieres comenzar de nuevo? Se puede. ¿Sabes? Tienes rotas familias, rotas relaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Dios puede restaurar todo eso. Tú no, tú ya la regaste mucho, pero ponte en las manos del Señor. Dile, Señor, reconozco todos mis errores, reconozco todos mis pecados, todos mis aferraciones, reconozco mi necedad, bendito Padre. Me cuesta, me cuesta reconocer que soy débil, que soy poco, que realmente no tengo todas las respuestas, Señor. Pero hoy entiendo que si me humillo, es decir, reconozco que delante de ti soy nada y que tú me puedes ayudar, Señor, y me puedes levantar, de verdad, Señor, de verdad, me tiro a tus pies, te entrego mi vida, te entrego mi sabiduría, mi inteligencia, te entrego todo, Señor. Tómame y hazme de nuevo, Señor. Sé tú mi Señor, sé tú mi pastor. Te lo pido, Padre bendito, en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Si eres honesto, como espero que seamos honestos, hoy es un cambio. Y bueno, pues yo tengo cosas que cambiar, tengo cosas en mi vida que tengo que dejar, tengo cosas que modificar, son tiempos de cambio y bueno, voy a tratar de ajustar mi vida para seguir de esta forma comunicándoles, pero créeme, necesito tu oración, necesito tu apoyo, oye mi clamor, escuchen, como pastor, como hombre, necesito mucho de ustedes. Ayúdenme a pelear esta batalla. Quiero servirlos mejor. Quiero, quiero ser un pastor que les ayude. ¿Pueden orar por mí, por favor? Ah, se los agradezco de corazón. Dios me los bendiga a todos. Dios me los bendiga. No quiero tomar decisiones arrebatadas. Quiero buscar de Dios, pero necesito escuchar su voz. Y si ustedes oran conmigo y por mí, me van a permitir, me van a ayudar. Por favor, oren por mí, ¿sí? Gracias. Dios los bendiga a todos.